los incidentes más comunes que ocurrían en un acto anestésico, ¿cierto? Y está expresado en porcentaje, donde vimos que principalmente el mayor error, ¿quién lo produce? Nosotros, ¿ya? El error humano, ¿ya? Y luego vienen otros factores que no son propios del ser humano, por ejemplo, desconexión del circuito respiratorio, cambios accidentales del flujo, manejo inapropiado de las vías aéreas, desconexión de las líneas de infusión, etcétera, etcétera. Pero si se dan cuenta, aparte del error humano como iatrogenia, ¿cierto? Hay bastante otras causas que son entre comillas que uno las podría prevenir, ¿ya? Que se podrían prevenir y que muchas veces nos pasa por alto, ¿ya? Por ejemplo, manejo inapropiado de la vía aérea. Si usted no está seguro que el paciente no está correctamente intubado, revíselo. Si no tiene un monitor que le permite evaluar que el paciente está correctamente intubado, revise eso. ¿Ya? El monitor que nos permite evaluar que el paciente está correctamente intubado es el capnógrafo, ¿ya? Que lo vamos a ver después cuando veamos monitoreo avanzado, ahí vamos a hablar de capnografía, ¿ya? Pero el capnógrafo nos permite ver a través de un monitor si el paciente está intubado o no. Porque la mayoría de las veces, de hecho en los primeros intentos cuando se está intubando, generalmente se entiende intubar esófago. Entonces usted piensa que está perfecto, intubamos súper bien al paciente y resulta que el paciente no cae en un plano hipnótico. Y no cae, y no cae, y no cae, y usted se da cuenta que lamentablemente al revisar el paciente tiene intubado el esófago y no la tráquea, ¿ya? Pero eso obviamente se da usted cuenta porque el paciente no va a caer en un plano hipnótico y cuando usted se acerque al hocico del perro o del gato va a sentir que el gas inhalatorio se devuelve. Entonces usted va a sentir el olor a sevoflurano o a isoflurano, ¿ya? Entonces es súper importante eso, cuando usted tenga sospecha de que no está correctamente intubado el paciente, acérquese al hocico del paciente, ¿ya? Y ponga su nariz lo más cercano al hocico, ¿cierto? Y va a tener que sentir el olor a estos gases halogenados. ¿Alguien ha sentido el olor de sevoflurano o isoflurano? Sí. ¿Ya? ¿Alguien no quizás? Yo les recomiendo que para que tengan un poco de experiencia y para que sepan a qué huele, yo normalmente antes de empezar un paciente tomo el corrugado y me aseguro que efectivamente está saliendo gas anestésico por el tubo. Porque a veces ¿qué ocurre? Que la máquina también puede tener algún desperfecto y resulta que usted, el paciente, lo intubó, giró el vaporizador, pero no está tirando ningún tipo de concentración del gas halogenado y está solamente incorporando oxígeno. Entonces, yo en lo personal, ¿cierto? No es que me ponga un rato ya a inhalar, ¿ya? Pero en lo personal, cuando yo ya me doy cuenta que, porque de los dos gases, el isoflurano, perdón, es mucho más irritante para el paciente, para la vía aérea. Entonces, por eso es que muchas veces no se recomienda inducir a los pacientes solamente con isoflurano, porque le irrita un poco la vía aérea, le incomoda, tienden a estornudar, etc. Entonces, cuando usted da el dial del vaporizador, ¿cierto? Espera un par de minutos, eso obviamente hay que revisarlo antes, no cuando el paciente ya está y tiene que conectarlo, antes y vea que sienta en este caso este olor a estos gases halogenados, ¿ya? Para que tenga problema en el momento de decir, chuta, no está saliendo gas halogenado y el paciente lo tiene ahí intubado, y ahora como lo mantengo, no se hace activa, por ejemplo. ¿Qué hago? Solamente estoy entrenado para hacer inhalatorio y si no sé, el paciente va a tener que despertarlo, porque no puedo hacer otro tipo de estrategia anestésica, ¿ya? Lo otro que se evalúa con respecto a esto tiene que ver con la correcta intubación. Hace poco pasó en una cirugía que estuve donde el paciente estaba intubado correctamente y en el momento que se estaba amarrando el tubo a su hocico, ¿cierto? En este caso a la maxila, el paciente tuvo una respiración muy fuerte y sacó el tubo casi por completo, ¿ya? Hizo así, y salió prácticamente, yo diría que 3/4 del tubo salieron, ¿ya? Entonces yo pensé que el paciente no se había extubado, porque no se lo tuvo completo, pero sí apareció una cantidad importante. Y resulta que me empiezo a dar cuenta que el paciente no entraba en un plano hipnótico adecuado. Le dije al colega, ¿sabes qué? Parece que no está intubado, se extubó producto de esta comarcada que hizo. Y efectivamente estaba extubado, ¿ya? Entonces obviamente lo tuve que volver a intubar, ¿cierto? Asegurar la vía aérea y ahí el paciente finalmente cayó en un plano hipnótico el cual nosotros necesitamos, ¿ya? Pero verifiquen esto, verifiquen la vía aérea del paciente, ¿ya? Verifiquen también que el balón, que es el CAF que va por
redondeando, ¿cierto?, el traqueotubo, no tenga perforaciones. También me pasó en una oportunidad que el paciente estaba intubado y yo me acercaba a él y sentía que se devolvía gas. Se devolvía isoflurano, sevoflurano, no me acuerdo cuál gas estábamos ocupando, pero yo sentía que estaba saliendo gas. Y se veía que el gas estaba saliendo por el tubo traqueal, o sea, estaba bien entubado, porque el tubo generalmente cuando el paciente está en inspiración o expiración, el tubo se debiese empañar, que es uno de los motivos que uno puede decir si está correctamente entubado, sobre todo en expiración. Y se veía que se apañaba el tubo. Y decía, pero ¿por qué se está devolviendo en este caso el gas? Y me pongo a revisar el balón de presión del manguito y resulta que me doy cuenta que yo insuflaba y después volvía a bajar la presión. Con el cufómetro, ¿se acuerdan del cufómetro? Cargaba y la presión caía. Cargaba y la presión caía. Entonces, ¿sabes qué? El balón está roto. El balón está roto. Así que tuvimos que cambiar el tubo completo. ¿Ya? Entonces esas cosas también idealmente hay que revisarlas antes, sobre todo cuando son tubos que están reutilizados. Hay veces donde se escobilla muy fuerte la zona donde está el balón y pueden generar una pequeña, un pequeño desgarro del CAF, son milímetros, pero por esos milímetros se filtra, en este caso, aire y gas. ¿Ya? Y por otra parte, si no está correctamente insuflado, ¿cierto?, no vamos a tener una vía aérea que esté protegida. ¿Ok? Y nosotros lo que no queremos es que no entre nada por la vía aérea. Por eso es que se pone, en este caso, se insufla el CAF a una cierta presión. ¿De cuánta presión era? La presión del CAF. 28 a 32. Entre 20 y 30 hasta 32 centímetros de agua. ¿Ya? Entonces, esa es la presión ideal para que en el caso que el paciente llegase a vomitar o en este caso, por ejemplo, se está trabajando, por ejemplo, en algún tipo de profilaxis dental, por ejemplo, donde saben que el instrumento tira mucho agua destilada, ¿cierto?, a presión. Nosotros no queremos que ese líquido entre por la vía aérea. Entonces, lo único que nos va a permitir que eso no ocurra es el balón bien insuflado. ¿Ya? Y si se dan cuenta, puras cosas que ya hemos visto en farmacología y en clínica menor que se pueden prevenir totalmente. Error en la fluidoterapia. O sea, perfectamente si ustedes eligen mal el fluido de mantención en el paciente anestesiado, o lo eligen bien pero lo calculan mal, pueden tener un serio incidente con respecto al acto anestésico. ¿Ya? Errores. Aquí ya me imagino que a esta altura ya todos saben sacar cálculos de fluidoterapia, ¿ya? Por lo tanto, no debiésemos tener inconvenientes en esas situaciones puntuales, ¿ya? Aquí vamos a hablar de la administración errónea de fármacos. O sea, ¿cuál es el mayor problema que yo podría ver acá en este aspecto? Que lamentablemente muchos laboratorios rotulan con colores muy similares fármacos que tienen distintos efectos. ¿Ya? Por ejemplo, hay algunos laboratorios que los AINES están rotulados muy similares con los anestésicos locales en cuanto a los colores. Entonces, si usted no le hace, por ejemplo, una marquita o algo que le haga diferenciarlo, en un momento de urgencia usted podría cargar un anestésico local en vez de un AINES. Y podría tener serios problemas. ¿Ya? Así que ojo con la administración errónea de fármacos. No solo por la equivocación del fármaco en sí, sino también porque se puede equivocar en la vía de administración de este fármaco. ¿Ya? Y una vez que usted lo aplica, no tenemos retorno, ya lo aplicó ya. Peor aún si lo hace por la vía intravenosa. ¿Ya? Error de monitor, por eso yo les decía, nunca se confíen de los monitores, aunque tengan el mejor monitor del mundo, la mejor marca, pueden fallar. Pueden fallar. Nada va a superar a un fonendo, nada va a superar a su entrenamiento con sus dedos, con sus manos para hacer ciertas palpaciones en nuestros pacientes, ni nada va a superar a su ojo, ¿ya? A su vista. ¿Viste? Se cambió solo. Sí. Y se bloqueó. ¿Ya? Entonces, aunque tengan, como yo les decía, chicos, el mejor monitor del mundo, no se confíen de él. Siempre el monitoreo tiene que estar en directa relación con lo que usted está percibiendo del paciente. ¿Ya? Porque hay oportunidades, por ejemplo, que yo he estado en algún tipo de anestesia y resulta que uno mira la frecuencia cardíaca 300.
240 de repente y está sonando la alarma, pero uno no espera que haya 300 de frecuencia cardíaca. Y resulta diciendo, no, imposible poner 300 de frecuencia cardíaca. Algo ocurre. Y yo lo primero que hago, antes de revisar, en este caso, los sensores probablemente tal, oculta al paciente. Ocúltelo. Y al ocultarlo se da cuenta de inmediato si esa frecuencia es concordante con el monitor o no. Y en la mayoría de los casos, es porque se ha perdido la señal porque, no sé, por el movimiento del paciente se soltó, por ejemplo, un sensor. ¿Ya? O no está el líquido conductor de los electrodos que hacen que justamente tengan lecturas que son erróneas. ¿Ya? Así que ojo también con eso en particular. Mal funcionamiento del laringoscopio. Pucha, esto a veces suele pasar bien seguido. Y me ha pasado muchas veces, así que siempre cuando voy a hacer anestesia llevo mi propio laringoscopio. Porque me ha pasado regularmente que estamos todo bien, el paciente